se escucha. ¿Sí? No se dejó de escuchar. Se fue el audio. Sí, creo que se fue el audio. Buenos días, profe Beatriz. ¿Aló? Pido disculpas. Tuve un problema en la conectividad. ¿Ya se escucha? Sí, señora. Bueno, entonces les recuerdo las recomendaciones para tener una mejor conectividad y transmisión. Vamos a hacer cámaras y micrófonos. En caso de tener preguntas, por favor, las pueden ir haciendo por el chat. No abrimos micrófonos, sino las escribimos por el chat. Y si ustedes no ven la presentación, se pueden ubicar en el nombre de la profesora María Angélica y ahí le dan clic en la pantallita y pueden ver la presentación. Bueno, la profesora María Angélica Maldonado, fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, es especialista en ejercicio físico para la salud, es profesora desde hace más de 15 años, tiene una amplia experiencia en la atención de pacientes adultos y actualmente es también profesora adscrita al departamento y apoya la práctica de adulto mayor, de adulto, adscrita al departamento. Hoy nos va a hablar de la actividad física, un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas. María Angélica, de antemano te damos las gracias por aceptar nuestra invitación y en este momento tienes la palabra. Bueno, buenos días para todos. Les agradezco su participación en esta charla. Mi nombre, como lo decía la profesora Beatriz, es María Angélica Maldonado Montalvo. Soy fisioterapeuta, especialista en ejercicio físico. Y el día de hoy la idea es que hablemos sobre la inactividad física como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, en el transcurso de la charla, lo que vamos a hacer es primero definir qué es una enfermedad crónica, cuál es el impacto de la inactividad física en el desarrollo de estas enfermedades y cómo se comportan estas enfermedades por la inactividad física. Al final vamos a hacer como un breve recuento de cuáles son los beneficios o cuál debería ser la prescripción de forma muy simple, la prescripción del ejercicio en este tipo de enfermedades. Entonces, vamos a empezar definiendo la enfermedad crónica como, según la OMS en el 2018, que son enfermedades de larga duración y una progresión lenta, que van a resultar de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Y en este tipo de enfermedades las vamos a dividir principalmente en 4 grupos. Uno son las enfermedades cardiovasculares, en las que encontramos la hipertensión, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, el cáncer, sobre todo de colon, próstata y mama, que son las que, según la evidencia, se ha encontrado más relación, la diabetes tipo 2 principalmente, y las enfermedades respiratorias crónicas como son el asma o el EPOC, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poquito de epidemiología para tener el contexto de cómo está la situación de estas enfermedades y decimos que más o menos el 71% de las muertes que se presentan al año son consecuencia de estas enfermedades crónicas.
el 85% de las muertes prematuras que se presentan, hablamos de muertes prematuras entre los 30 y los 69 años, el 85% también se atribuyen a estas enfermedades crónicas y más o menos a nivel mundial, 17.9 millones de personas fallecen a causa de las enfermedades cardiovasculares, 9 millones de personas por cáncer, 3.9 millones por enfermedades respiratorias y 1.6 por diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos pueden ocasionar que se presenten estas enfermedades crónicas? Entonces, está el consumo del tabaco, la inactividad física, que es en el tema que nos vamos a centrar hoy, aunque vamos a hablar un poquito de los otros, el alcohol y la dieta. En Colombia, al año más o menos fallecen 110.000 personas a causa de las enfermedades crónicas. Entonces, digamos que se pueden presentar estas patologías por factores como los estilos de vida, la genética, el medio ambiente y los servicios de salud. Pero en esta charla, en el día de hoy, nos vamos a centrar sobre todo en los estilos de vida y en los estilos de vida poco saludables que podemos tener. Entonces, la idea es que al final de la charla ustedes puedan hacerse una percepción de la siguiente pregunta. Al final la pueden compartir si ustedes lo desean, y es: ¿por qué es tan difícil hacer ejercicio o actividad física? ¿Por qué es tan difícil que nosotros creemos como ese hábito de ser activos físicamente? Para complementar, tenemos que aclarar que el no ser activo se considera como un problema de salud pública. Entonces, vamos a devolvernos un poquito en el tiempo y vamos a analizar cómo se dio el cambio del ser humano nómada a ser un ser humano pero sedentario. Entonces, en un principio, el ser nómada buscaba su alimento, lo cazaba, construía herramientas para realizar las diferentes tareas que habitualmente nosotros desarrollamos y tenía que correr para huir de los peligros que se podían presentar. Lo que hacía esto era que aumentaba su gasto energético como tal. Pero con el tiempo, el hombre empieza a descubrir que puede producir el alimento en un mismo lugar, porque empezó a sembrar, entonces ya no tenía que hacer desplazamientos largos para buscar su alimento. Empezó a ganar con habilidades cognitivas muchísimo más complejas, lo que le permitió desarrollar tecnología y ya tener todo a la mano. Entonces, el desplazamiento se hizo mínimo porque ya esas necesidades no existen, por ejemplo, en este momento, que tenemos tantas aplicaciones tecnológicas que nos facilitan la vida. Entonces, nuestro desplazamiento va a ser menor y, por ende, el gasto energético también va a ser menor. Entonces, revisando la evidencia, encontré un artículo que habla del sedentarismo en el siglo XXI y allí dice que por qué posiblemente somos inactivos. Entonces, el uso de las tecnologías en cada tarea que realizamos, pues hace que seamos o que tengamos un comportamiento inactivo. Las jornadas largas de trabajo, el hecho de estar sentado más de 8 horas en un escritorio y de realizar actividades en computador, sobre todo, por ejemplo, en estos momentos que realizamos todo de manera virtual, y la falta de motivación de la población. Muchas personas no les motiva a hacer ejercicio y tenemos que saber por qué no se motivan con eso. Entonces, según la OMS, el sedentarismo es la cuarta causa responsable del origen de estas patologías que pueden ocasionar la muerte. Entonces, se le atribuye que a la aparición de enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo es el responsable en aproximadamente un 6%. Y en la diabetes mellitus tipo 2 es responsable de un 7%. En el cáncer de mama y en el cáncer del colon, respectivamente, un 10% para cada una. Entonces, ¿qué dice la OMS en su planteamiento? Que si nosotros reducimos en un 10% el sedentarismo, las muertes van a ser evitadas más o menos en 533.000 personas.
Y si nosotros reducimos el sedentarismo en un 25%, las muertes van a ser evitadas en 1.300.000 respectivamente. El hecho de nosotros padecer una enfermedad crónica es una carga económica para el país como tal. Es algo que llamábamos como la estrategia de Avisa, que eran los años productivos. Si nosotros padecemos una enfermedad crónica, pues vamos a tener unos años de vida con discapacidad, lo que va a hacer que no tengamos unos años de vida productivos debido a la patología que estamos cursando, y vamos a tener unos gastos médicos adicionales por estar monitoreando esa patología. Y si miramos más allá, no es solo los gastos médicos, no solo es la vida no productiva que podamos tener, sino, por ejemplo, el hecho de tener un cuidador, ya sea que paguemos una enfermera o que un familiar sea nuestro cuidador, pues también eso impacta sobre la carga económica porque esa persona no va a estar produciendo si es un familiar, o vamos a tener que tener un gasto extra si es un enfermero o un acompañante. Entonces, más o menos, las estadísticas nos dicen que de una de cada 3 personas o una de cada 4 personas son adultos inactivos a nivel mundial. Entonces, vamos a mirar cuáles son las consecuencias clínicas del sedentarismo y nos las agrupan en 4 grupos, que son efectos fisiopatológicos derivados del mismo sedentarismo. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de enfermedad cardiovascular donde se contemplan enfermedades como el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial, entre otras. Hay otro grupo metabólico donde contemplamos la obesidad, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, que lo vamos a contemplar más adelante, y la dislipidemia. En el grupo musculoesquelético y de calidad de vida encontramos la osteoartritis, la artritis y la osteoporosis. Y en otros, muy importante, hacemos énfasis en el cáncer, como les decía, de colon, de mama y de páncreas. Entonces, hay muchas actividades de las que realizamos diariamente que se consideran actividades sedentarias, es decir, que tienen un gasto de energía menor a 1.5 METs, que es lo que gastamos en energía haciendo como tal la actividad, a eso se refieren los METs. Entonces, hay actividades que realizamos en el hogar, en el trabajo, en el transporte, actividades de distracción que nosotros utilizamos que se consideran como actividades sedentarias. Entonces, por ejemplo, ver televisión es una actividad sedentaria que nos requiere menos de 1.5 METs. Trabajar en el escritorio y con las jornadas laborales, como mencionábamos anteriormente, tan largas, también es una actividad sedentaria. Conducir el carro, y en estos trancones que habitualmente estamos acostumbrados, pues también, y distracciones como jugar cartas o coser, que debemos estar sentados para realizarlas, pues también se considera una actividad sedentaria. Entonces, hay factores demográficos, hay factores personales, familiares y socioambientales que van a influir en el hecho de que nosotros tengamos un comportamiento sedentario. Entonces, en los factores demográficos, por ejemplo, los estudios nos dicen que las mujeres son menos activas que los hombres, posiblemente por la sociedad en la que nos manejamos, y que los adolescentes son menos activos que los niños. Digamos que los adolescentes de ahora están más pegados a la tecnología, lo que hace que tengan un comportamiento aún más sedentario. En la parte personal, las enfermedades que pueda padecer como tal el individuo, la actitud negativa que tenga ante la vida y ante el ejercicio, y la baja autoestima que pueda tener. En los factores familiares es la actitud de los padres. Entonces, es el ejemplo que los padres puedan transmitir a sus hijos. Si los papás no realizan ejercicio y no generan esos hábitos en sus hijos, posiblemente el niño no le va a llamar la atención realizar ejercicio. Si el papá o los papás tienen mucho tiempo viendo televisión
o no están acostumbrados a tener hábitos saludables de salir al parque, de salir de paseo fuera de Bogotá, pues los niños no van a crear ese hábito de actividad física. Y por último, los factores socioambientales, donde se va a tener en cuenta la cercanía, por ejemplo, que se tiene de los parques y la seguridad en la zona para que se pueda decir que vamos a ir al parque y no va a pasar, no vamos a tener ningún problema. Entonces, aquí les quiero mostrar en esta gráfica cómo, por ejemplo, aquí vamos a ver, si ustedes están viendo el cursor, es el porcentaje de mortalidad con referencia a algunas patologías crónicas. Entonces, contemplamos enfermedades como la hipertensión, el colesterol, la obesidad, pero tenemos algo nuevo y es la baja capacidad cardiopulmonar o cardiorrespiratoria. Entonces, si vemos aquí en esta primera gráfica, observamos que hay más porcentaje o riesgo de mortalidad si tenemos una capacidad cardiopulmonar baja. Y aparte tenemos patologías crónicas como la obesidad, la hipertensión. Entonces nosotros consideramos que estas patologías son mucho más graves y claro que son graves y tienen gran compromiso, pero si nosotros le añadimos la baja capacidad cardiopulmonar, pues vamos a aumentar nuestro porcentaje de mortalidad. En esta otra gráfica que les quiero mostrar es un estudio que realizaron en 19.223 hombres entre las edades de los 20 a los 83 años con síndrome metabólico. El síndrome metabólico que les nombré anteriormente es un conjunto de patologías que son la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, que puede padecer una persona. Entonces, vamos a ver cómo en gris oscuro las personas que son activas físicamente y en blanco las personas que no son activas. Entonces, vamos a ver con referencia solo al síndrome metabólico que una persona que tiene síndrome metabólico, pero que es activa físicamente, va a tener menor riesgo de mortalidad que una persona que es saludable y que es inactiva. Con referencia al cuadro de abajo, vamos a analizar con referencia a enfermedades cardiovasculares exclusivamente. Entonces, ahí también vemos que las personas que tienen síndrome metabólico, pero que son activas, tienen menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares específicamente, como les decía, que una persona saludable que no realiza ningún tipo de ejercicio. En la siguiente gráfica lo vamos a comparar. Este artículo lo compara básicamente con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación que yo tengo de talla y peso. Entonces, consideramos como un peso normal entre 18 y 25, como sobrepeso entre 25 y 29, y en obesidad si es mayor de 40 nuestro índice de masa corporal. Entonces, si vemos aquí también nuestro porcentaje de mortalidad y lo relacionamos con nuestra capacidad cardiorrespiratoria, pues nos vamos a dar cuenta los altos porcentajes de mortalidad que tiene un paciente que es obeso, es decir, con un índice de masa corporal elevado, y que no realiza ningún tipo de actividad física. Ahora nos vamos a preguntar, para continuar con nuestra charla, ¿qué pasa en estos momentos donde pasamos tanto tiempo sentados o inactivos? Digamos que por la cuarentena que estamos viviendo, pues tenemos más momentos de estar sentado, menos espacios y menos tiempo por nuestro trabajo interactivo, estamos más tiempo sentados. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y si nosotros, por ejemplo, somos físicos activamente, pero pasamos más de 2 horas sentados en las actividades que realizamos y en las actividades que les nombré en una gráfica anterior, pues, ¿qué puede pasarnos?
¿Y cuáles son las repercusiones que tiene esto sobre nuestra salud? Entonces vamos a tratar de analizar y dar respuesta a estas preguntas con las siguientes dos gráficas en donde vamos a mirar. En este estudio se incluyeron 17.013 canadienses, fue un estudio bastante amplio de esta población, donde se incluyó no solo población urbana, sino rural de Canadá. Las edades que se contemplaron fueron bastante amplias, se hizo un estudio entre las edades de 18 a 90 años de edad con un seguimiento promedio de 12 años. Entonces, el total de muertes que se presentaron durante estos 12 años de los 17.013 individuos que se contemplaron fueron 1.832. Y lo que nos menciona el artículo es que 759 fueron a causa de enfermedades cardiovasculares y 547 a causa del cáncer. Entonces, en esta gráfica vamos a ver con los colorcitos, es el tiempo sentado. Entonces, si estamos todo el tiempo sentados, si solo estamos un cuarto del tiempo sentados, media jornada sentados, un cuarto sentados o si en ningún momento estamos sentados. Y lo vamos a comparar con si la persona es activa o no activa físicamente. Entonces, con la pregunta que planteamos anteriormente, nos vamos a dar cuenta que si la persona es activa y está todo el tiempo sentado, pues su porcentaje de muerte se va a presentar, obviamente su porcentaje de mortalidad y morbilidad se va a estar presente y va a ser alto, por supuesto, pero no tanto como las personas que no realizan ningún tipo de actividad física y están sentados todo el día. Entonces, miren la diferencia de las gráficas, de esta que es una persona que está inactiva y en esta que es una persona que está activa físicamente. En este cuadro también y en este artículo nos comparan cómo se da esa parte de inactividad y de estar todo el tiempo sentado en la tarea que yo realizo con el índice de masa corporal. Entonces miren cómo en esta gráfica podemos ver que la persona que tiene un índice de masa corporal elevado, es decir, una obesidad que sea mayor a 30, y que está todo el tiempo sentado, su porcentaje de mortalidad aumenta sustancialmente comparados con las personas que tienen sobrepeso y aún más comparado con las personas que están en un índice de masa corporal normal. Entonces, nos damos cuenta que el tiempo sentado sí influye bastante en las actividades que nosotros realizamos y en nuestro estado de salud. Por eso, si nosotros por nuestro trabajo y por los desplazamientos que realizamos, tenemos que estar obligatoriamente sentados una cantidad de tiempo sustancial, entonces pues vamos a tratar de ser activos físicamente para sopesar un poco ese riesgo. Ahora vamos a mirar cuál es la relación que tiene la obesidad, el cigarrillo, la alimentación con las enfermedades crónicas. Como les decía, en esta charla nos vamos a centrar en la inactividad física, pero vamos a tener en cuenta otros factores para que ustedes conozcan cómo se relacionan con estas patologías y cómo los hábitos de vida poco saludables pueden relacionarse con patologías crónicas como lo vimos en la agrupación anterior, como el cáncer, por ejemplo. Entonces decimos que la obesidad central es un exceso de tejido adiposo. Pero ese tejido adiposo le vamos a mirar cuál es la distribución corporal que presenta. Entonces, para determinar cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, no solo debemos medir cuánta cantidad de grasa tenemos a nivel corporal, sino debemos mirar cuál es su distribución. Y según esta distribución, vamos a determinar cuál es el impacto en el riesgo cardiovascular más que la misma obesidad. Entonces ya les voy a contar. El tejido adiposo y su distribución, entonces el tejido adiposo lo dividimos en tejido adiposo gris y de tejido adiposo blanco. Nos vamos a centrar en el tejido adiposo blanco porque es el que según los estudios tiene más efectos nocivos.
y influyen más en el desarrollo de estas enfermedades crónicas. Entonces hay un tejido adiposo que se encuentra a nivel subcutáneo, que es bajo la piel, y hay un tejido adiposo que es visceral, que está a nivel mesentérico y omental. ¿A qué me refiero con omental? Es ese tejido adiposo que vamos a encontrar en la parte inferior del estómago y que va a recubrir el abdomen como tal. Entonces, vamos a hablar de dos hormonas que se relacionan bastante con esta obesidad y que van a influir mucho en el desarrollo de estas enfermedades crónicas. Entonces, una es la adiponectina. Entonces, vemos que si la adiponectina está disminuida, esa disminución de esa adiponectina se va a presentar en pacientes obesos, en patologías como la diabetes tipo 2 y en arteriopatías coronarias. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la adiponectina? O sea, ¿o cuál es su función mejor de la adiponectina? Entonces, va a estimular la oxidación de los ácidos grasos, va a disminuir los triglicéridos plasmáticos, va a aumentar y a mejorar el metabolismo de la glucosa y de la sensibilidad a la insulina. Entonces, en resumen, decimos que la adiponectina va a ser un antiaterogénico, va a disminuir como tal la tensión arterial, va a disminuir el colesterol total y disminuye el LDL. Entonces, ¿qué pasa o qué debemos tener en cuenta? Que si se disminuye la adiponectina, va a aumentar el perfil de riesgo metabólico. Y otra de las que vamos a tener en cuenta que son muy importantes es la leptina. Entonces, la leptina se va a disminuir en el ayuno, se disminuye con la dieta y se aumenta con la ingesta como respuesta a la glucosa. Entonces, esta es secretada por los adipocitos, regula el peso corporal, tiene efectos centrales sobre el apetito. Entonces, si nosotros tenemos un buen nivel de leptina, entonces no vamos a sentir todo el tiempo esa sensación de hambre y va a tener efectos sobre el gasto energético. Más o menos el 52% de la población colombiana tiene sobrepeso, es decir, que 5 de cada 10 colombianos sufre de sobrepeso. Y en esta gráfica lo que vamos a determinar es ese porcentaje visceral que yo les decía anteriormente, que se nos ubica en el abdomen y en la parte baja del abdomen, y lo vamos a comparar con esa capacidad cardiopulmonar. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas gráficas? Que si nosotros tenemos un porcentaje de grasa visceral alto, pero y nuestro estado físico está disminuido, pues tenemos más riesgo de sufrir de enfermedades, síndrome metabólico, que recuerden que les decía que era la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia. Y si nosotros tenemos un porcentaje de grasa bajo, pero tenemos un estado físico también bajo, pues vamos a tener el mismo riesgo de padecer un síndrome metabólico. Y vamos ahora a hablar un poco, que les decía que vamos a relacionar esas patologías, y entonces vamos a mirar la diabetes, que se considera como una enfermedad crónica, y la vamos a relacionar con la obesidad, que era de lo que estábamos hablando. Entonces, la diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina por parte del músculo esquelético y del tejido adiposo. Estos pacientes con diabetes tienen una disminución en la síntesis como tal de triglicéridos, perdón que se me corrió, y se asocia con el exceso de grasa abdominal o una obesidad central. Esta diabetes y esta obesidad, pues se nos va a asociar, este origen de esta diabetes, tipo 2, se va a asociar más con la obesidad y la falta de ejercicio. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Que se disminuye la capacidad del páncreas para secretar insulina. Esto va a depender pues del tipo de diabetes que presente el usuario. Hay una elevación de glucosa en sangre que presenta un riesgo mayor de presentar un evento cardíaco. Hay un aumento en la hemoglobina
glicosilada, que es el examen que nos realiza para ver en el tiempo cuál es el acúmulo como tal de la glucosa, y aumenta la degradación de proteínas. Cuando se aumenta la degradación de proteínas va a tener efecto directamente sobre el músculo. Entonces, ¿qué nos dice el artículo y qué nos dice la evidencia acerca de cómo manejar esta diabetes? ¿O qué debemos tener en cuenta para tener controlada la diabetes? Pues tenemos que mirar nuestros hábitos alimenticios, entonces está relacionado directamente con la dieta y está relacionado también con el ejercicio. Entonces, cómo nosotros tenemos unos hábitos de vida saludables y realizamos actividad física de forma regular. Otra cosa que vamos a mirar es un hábito de vida poco saludable como lo es el cigarrillo, y lo vamos a mirar rápidamente cuál es su relación con las enfermedades crónicas. Entonces, el fumar se relaciona con ciertas enfermedades crónicas como el cáncer, más o menos en un 71%, en enfermedades cardiovasculares en un 42% y en enfermedad renal crónica que también tiene una influencia. Entonces, vamos a ver que el fumar genera disfunción en las células endoteliales. Recuerden que las células endoteliales son las que recubren los vasos sanguíneos y hay una menor disponibilidad de óxido nítrico, va a haber una vasodilatación y una hiperplasia. Va a influir en el estrés oxidativo, en la glomerulosclerosis y en la atrofia tubular. Por eso tenía una relación con la insuficiencia renal. Aumenta la resistencia a la insulina y la nicotina lo que va a hacer es aumentar la proliferación de células mesangliales. Estas células mesangliales son como unas células contráctiles que van a rodear los capilares y van a influir en la permeabilidad vascular como tal. Ahora aquí, esta es una estadística un poco antigua, pero no ha salido algo más reciente para Colombia y nos muestra cuál es la relación del fumar o de los hábitos de fumar según las edades y según la población, si sea femenina o masculina. Pero no contemplan en este estudio, pues toda la población adolescente que empieza a fumar a muy temprana edad, o sea que estos cambios que mencionamos que puede producir el cigarrillo se empiezan a producir desde edades tempranas y las consecuencias en un tiempo van a ser más graves. Entonces, digamos que los programas que vamos a plantear para el futuro pues tienen que contemplar que de pronto el impacto del cigarrillo al iniciar en edades tan jóvenes, pues va a tener mayor compromiso y esta población va a desarrollar más enfermedades crónicas. Ahora vamos a mirar también rápidamente la relación que tiene la alimentación con las enfermedades crónicas y directamente se relaciona con enfermedades crónicas como la diabetes, las cardiopatías, el ACV, el cáncer, la hipertensión y la obesidad. Y la alimentación va a depender de muchos factores, de factores culturales, sociales y económicos. Entonces, digamos que nuestros hábitos alimenticios va a depender de la región donde vivimos habitualmente, de la economía que se tenga, porque pues tenemos que contemplar en nuestro país que no todos tienen acceso a los alimentos que tendríamos que tener en una dieta básica y eso va a influir directamente sobre el desarrollo de las enfermedades crónicas. Y la OMS nos recomienda que, por ejemplo, en grasas, en la ingesta total del día no sea mayor al 30%, que los azúcares sean menores al 5% diariamente y que la sal, que es súper importante, sea también menor a 5 gramos diarios. ¿Qué nos aconsejan? Pues que tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras y hacer una suspensión de las grasas trans. Entonces también ahora vamos a mirar el cáncer y cómo el cáncer se relaciona con hábitos de vida poco saludables que a veces tenemos. Entonces vamos a tener claro primero que el cáncer es un crecimiento incontrolado, rápido y anormal de las células. Esto se va a asociar a factores internos
y a factores externos, como por ejemplo, lo vamos a relacionar con lo que vimos anteriormente, el fumar. Entonces, el cáncer no se presenta solo. En muchas ocasiones se va a presentar acompañado de otras enfermedades crónicas que lo que van a hacer es como complicar un poco el cuadro del individuo. Entonces se va a asociar con enfermedades cardiopulmonares, se va a relacionar con artritis o con enfermedades como por ejemplo la obesidad. Entonces vimos este artículo, o vamos a ver este artículo, que es de Albina del 2018, donde mostró cuál es la mortalidad en mujeres con cáncer de ovario expuestas a hábitos de vida poco saludables como el tabaquismo, la obesidad y la inactividad física. Entonces, lo que nos menciona este artículo es que el humo del cigarrillo promueve la proliferación celular, la invasión, la angiogénesis e inhibe la apoptosis, pero la apoptosis de las células malignas. La apoptosis se refiere a la muerte programada de las células. Entonces, si el cigarrillo inhibe la apoptosis de esas células cancerígenas, pues va a tener un impacto importante. El acúmulo del peso promueve la progresión del tumor, ¿sí? Entonces, hay una producción de insulina y la insulina lo que hace es como activar ese factor de crecimiento para los tumores. Y la hiperinsulinemia, que también se ve en este acúmulo de peso relacionado, por ejemplo, con la diabetes, lo que va a hacer es aumentar el factor de crecimiento 1, que también va a hacer que el tumor crezca un poco más. La inactividad física puede influir en el cáncer de ovario por el aumento de la producción de leptina y adiponectina, que fue lo que les expliqué anteriormente, cuál es su función. Pero ¿qué vamos a tener en cuenta? Y que quiero hacerles claridad, que este estudio se realizó en personas pre-tratamiento al cáncer, entonces a la quimioterapia, a la radioterapia. Entonces no sabemos cuál es la respuesta post-tratamiento, entonces para que lo tengamos en cuenta. Aquí vamos a ver como una relación que hicieron en Colombia con la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10. Entonces vemos que agruparon las causas de muerte por cáncer, primero de tráquea, bronquios y pulmón, cáncer de mama, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC. Entonces, teniendo en cuenta todos los efectos que ya hemos mencionado, que se pueden relacionar de las enfermedades crónicas con los hábitos de vida poco saludables y la inactividad física, vamos a mostrar ahora como un panorama de por qué es tan importante la actividad física y el ejercicio físico en las enfermedades crónicas. Entonces, les voy a hablar un poco de lo que recomienda la ACCM, que se debe tener en cuenta para la prescripción del ejercicio y cómo debería ser nuestros hábitos de ejercicio en este tipo de enfermedades crónicas. Entonces, primero vamos a hablar del ejercicio y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tenemos que tener precaución en la prescripción del ejercicio? Con los síntomas cardíacos que pueda presentar el paciente, tener en cuenta las comorbilidades que puede tener el individuo, si el paciente acaba de salir de cirugías complicadas y una vez empecemos el ejercicio en este tipo de pacientes debemos revisar cuáles son los síntomas o cuáles son sus respuestas corporales ante el ejercicio y ante la intensidad que manejemos. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la ACCM? Que la frecuencia sea ejercicio aeróbico más o menos de 3 a 5 días a la semana, ejercicios de resistencia por lo menos 2 días a la semana, con una intensidad moderada, es decir, del 40 al 60% del VO2. O de la frecuencia cardíaca, pero resulta que muchos de estos pacientes consumen beta bloqueadores, lo que no me permite determinar que su frecuencia cardíaca que esté monitorizando en ese momento sea la real. Entonces nos podemos regir
por escalas como Bohr, donde el paciente nos dice qué tan fatigado, qué tan cansado se siente con el ejercicio y así podemos mirar cuál es la intensidad que vamos a trabajar. El tiempo se recomienda más o menos que sea de 30 a 60 minutos con intervalos de descanso donde le demos al paciente el tiempo de recuperarse, o si vemos que no lo tolera, podemos hacer 3 sesiones al día de 20 minutos. ¿Qué tipo de ejercicio recomiendan? Entonces, que sean ejercicios de resistencia, de bicicleta y de caminata. En un principio iniciaremos las caminatas por terreno plano con una velocidad de acuerdo a la capacidad que tenga el paciente y después, según lo que veamos, pues vamos aumentando. ¿Qué pasa en el ejercicio en el cáncer? Pues que se deben tener los efectos, se deben tener en cuenta en la prescripción del ejercicio los efectos secundarios del tratamiento. Entonces ahí vamos a tener en cuenta cuáles son los efectos de la quimioterapia y la radioterapia. Se debe mirar cuál es el riesgo de fractura y eso es como efectos que se pueden presentar por los tratamientos de quimio o de radio, o también porque surja una metástasis a nivel óseo. La cardiotoxicidad que se puede dar también por los tratamientos, los pacientes que aparte del cáncer tienen obesidad, el linfedema, que puede ser resultado también de los efectos secundarios del tratamiento, la fatiga producida por cáncer y las neuropatías. Entonces, ¿cómo aconseja la ACCM hacer la prescripción en este tipo de patologías? Entonces, la frecuencia va a ser de ejercicio aeróbico de 3 a 5 días a la semana, con ejercicios de resistencia que trabajemos de 2 a 3 días por semana y la flexibilidad que se trabaje sí diariamente. La intensidad va a variar si el paciente está o no en tratamiento activo, es decir, en quimio y en radioterapia, con una intensidad moderada del 40 al 60% del VO2. El tiempo va a depender de la condición del paciente y de si el paciente está, como les decía, en un tratamiento activo o no lo está. Si el paciente, por ejemplo, tiene fatiga producida por cáncer, pues este tiempo va a ser mínimo y la modalidad que vamos a utilizar es interválica. El tipo de ejercicio que nos recomiendan más es ejercicio aeróbico y trabajo funcional. El trabajo funcional motiva mucho al paciente porque ve interactuar el ejercicio con las actividades que realiza habitualmente o que van a ser funcionales para él. Y vamos a mirar ahora el ejercicio en la diabetes y esto va a mejorar la tolerancia a la glucosa, va a tener mayor sensibilidad a la insulina, va a haber una disminución de la hemoglobina glucosilada. En pacientes insulinodependientes se va a reducir los requerimientos, es decir, que no tengo que tener esa dosis tan seguido y va a mejorar los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, la intensidad que vamos a manejar es de un 40 a un 60% del VO2. El tiempo va a ser progresivo, la idea es que lleguemos hasta que sea mayor a 150 minutos, como les digo, eso va a ser de forma progresiva. Y el tipo va a ser aeróbico de resistencia y idealmente que podamos trabajar grupos musculares grandes. La progresión, pues la idea es que sea continuo y acumulado con el fin de aumentar el gasto calórico. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud de actividad física. Entonces nos dice que se debe hacer unas intervenciones en el ámbito escolar dirigidas a ese tiempo recreativo, a que los niños puedan desarrollarse en el recreo, a esas clases de educación física, que se aumenten el número de horas en los colegios que se ve a la semana. Intervenciones dirigidas como tal al desplazamiento activo, entonces tenemos que mirar cómo nos promueven, por ejemplo, esos programas nuevos que salieron, que vete a la escuela o al colegio en bicicleta, cómo también nos promueven que ese desplazamiento, por ejemplo, al trabajo, ahora lo hagamos en bicicleta y cómo han, pues,
Por supuesto, falta bastante trabajo por realizar, pero como nos han adaptado carriles exclusivos para la bicicleta o por lo menos utilizar el transporte público, porque el hecho de que uno se tenga que bajar del Transmilenio o de la buseta y caminar ciertas cuadras hasta el trabajo, pues nos va a permitir que seamos un poco más activos. Por supuesto, pues estas estrategias no las podemos utilizar en este momento, pero son las que están planteadas. Y por último, las intervenciones para promover acceso a espacios públicos de actividad física, que sean los parques, que los han adecuado con instrumentos donde podemos realizar actividad física o parques donde podamos realizar como tal caminatas. Y para cerrar este tema, los quiero dejar con una frase. No, perdón. Antes de eso, les voy a mostrar un estudio que realizaron en Cali a pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas no transmisibles, donde mostraban cuáles eran los facilitadores y las barreras que ellos encontraban para realizar actividad física. Entonces, entre los facilitadores que encontraban era la autopercepción del estado de salud, en los espacios adecuados para realizar actividad física cerca a su casa y las óptimas condiciones de autocuidado. Y entre las barreras que encontraban estos adultos mayores para realizar la actividad física, encontrábamos estar solo durante todo el día. Entonces no encontraban motivación para hacerlo o simplemente no tenían la facilidad de desplazarse para hacer el ejercicio, haber dejado de realizar actividad física, no considerar importante el ejercicio. Y algo muy importante es que muchos consideraban en Cali, como les digo que es este estudio, que no tenían espacios seguros para hacer actividad física y no tener prescripción de un especialista para poderlo realizar. Entonces, la idea de esta charla era como hacer todo este recorrido que hemos realizado. Y por último, los voy a dejar con una frase que encontré de Hipócrates, que nos dice que todas aquellas partes del cuerpo que tienen una función, si se usan con moderación y se ejercitan en el trabajo para el que están hechas, se van a conservar sanas, bien desarrolladas y van a tener un envejecimiento lento. Pero si no se usan y se dejan holganizar, se convierten en enfermizas, defectuosas y su crecimiento y envejecimiento pues van a terminar antes de tiempo. Entonces, pues les agradezco mucho por su atención. La idea es que estoy dispuesta a escuchar todas sus preguntas y a tratar de darle solución. No sé si ya dejé de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, María Angélica. Excelente presentación. En este momento vamos a destinar los últimos 12 minuticos para solucionar las preguntas que tenga el público. Mientras el público hace las preguntas, María Angélica, tú hablaste de barreras para hacer actividad física y una de esas fue el tema de los espacios físicos y el tema de seguridad. A propósito del aislamiento preventivo en el que estamos viviendo, que estamos todos sometidos a estar en nuestras casas, ¿tú qué recomendarías para poder superar esta barrera? Pues la idea en estos momentos que no podemos salir como tal de casa y tenemos que desarrollar las actividades físicas, por lo menos en el espacio en que nos estamos moviendo, es dedicar espacios en el día para poder realizar actividades como, por ejemplo, caminata en el apartamento, por ejemplo, o podemos realizar actividades de ejercicio si tenemos, por ejemplo, con pesas. Si no tenemos pesas, lo podemos hacer, por ejemplo, con 2 botellas de agua, que también nos va a generar algo de resistencia, y podemos realizar ejercicios con miembro superior o con miembros inferiores. Dentro de estos tiempos podemos distribuirlo en 2 espacios, en la mañana y en la tarde. La idea es que pues sí tengamos como ese hábito y no lo perdamos.
Perfecto. Tenemos otra pregunta con relación a lo que mencionaste de cómo hacer ejercicio. Dice, el ejercicio que mencionaba que era de 20 minutos 3 veces a la semana. ¿En qué consiste? La idea es realizarlo, digamos que aquí pues me centré más en la prescripción del ejercicio. La idea es realizar por lo menos, como les decía, de 30 a 60 minutos diarios. Podemos realizar ejercicio aeróbico. La idea es que sea 3 a 5 veces al día, como por ejemplo hacer marcha estacionaria, hacer sentadillas, realizar marcha. Y la idea de ejercicios de resistencia, que lo recomendaban por lo menos 2 veces al día, es utilizar el peso para realizar actividades de miembro superior o de miembro inferior. Entonces podemos turnarlo, por ejemplo, es una de las opciones que podemos realizar. Entonces, un día en la semana realizamos ejercicio de desplazarnos, de hacer sentadillas, de hacer marcha estacionaria, si tenemos bicicleta, y lo podemos realizar porque eso también depende de nuestras condiciones osteomusculares. Pues lo hacemos, puede ser también con un cicloergómetro de miembro superior o de miembro inferior, y al otro día realizamos ejercicios de resistencia, que puede ser con la botella o con la pesa, como les decía, que lo podemos hacer con miembro superior e inferior, y así nos turnamos para que por lo menos tengamos 5 días de actividad física en la semana, si no se puede más. Bueno, aquí preguntan qué qué ejercicios son aconsejables para problemas de rodilla. Bueno, pues eso va a depender de la evaluación fisioterapéutica que realicemos. Normalmente, si hablamos de enfermedades crónicas, pues va a estar la osteoartritis que se puede presentar. Entonces, lo que tratamos de realizar es de fortalecer la musculatura de la rodilla, como por ejemplo los cuádriceps y los isquiotibiales, que son los músculos que encontramos en la parte anterior y posterior de la pierna, y hacer los ejercicios de fortalecimiento, pero sin tener que estar doblando la rodilla, doblar y estirar la rodilla en repetidas ocasiones. Porque, pues como les decía, eso va a depender de la patología y de la evaluación fisioterapéutica que se realice, pero una de las recomendaciones para no sentir dolor, pues es realizar este tipo de actividades de fortalecimiento y activación, que la podemos hacer sin necesidad de doblar la rodilla. Uno de los comentarios que vi allí es incluir la flexibilidad y, por supuesto, en todo lo que realizamos, en todas las rutinas que realizamos, es súper importante que independiente de lo que trabajemos, ya sea ejercicio aeróbico o ejercicio de resistencia, todos los días tenemos que crear una rutina de flexibilidad dependiendo de los músculos que trabajemos. Entonces, la flexibilidad sí se debe trabajar diariamente, independiente de lo que escojamos para trabajar. Muy bien. Bueno, María Angélica, al parecer no hay más preguntas. Excelente presentación. Aquí una de las asistentes dice que muy buena la charla, que muy científica, y en general, pues muchos agradecimientos, porque es una información muy precisa y muy práctica para que la apliquemos en estos días. Entonces, ya con base en esto, sí, ya con base en esto, entonces podríamos dar por terminada la charla de hoy y recordarles que a las 5 de la tarde también se conecten para que podamos estar en nuestra próxima conferencia. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo a las 5 de la tarde. Gracias, profesora María Angélica. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Les recuerdo. Bueno, por favor, les recuerdo que por favor colguemos la... Ah, ya cayó una pregunta que dice que cuál sería la rutina. No la alcancé a... Pues por tiempo la alcanzas a contestar, mi profe. ¿Cuál pero sería no entiendo. la rutina? ¿Cuál sería la rutina? La rutina para bajar de peso. Para bajar de peso. Están Bueno, preguntando pues, que cuál sería la rutina para bajar de peso.
Pues la idea es que es difícil decir una prescripción precisa porque pues influye mucho la evaluación que realicemos de varios aspectos que tenemos en cuenta, pero la idea es incluir dentro de esa rutina actividades que impliquen un alto gasto energético. Entonces, si recuerdan, hablábamos de actividades que se gastaban muy poquitos METs y hay otras actividades que por el contrario hacen un gasto de METs más grande. Entonces, lo que recomendamos para ese tipo de rutinas donde queremos bajar de peso es realizar actividades que sean aeróbicas, básicamente, aunque la resistencia también tiene un componente, que sean de larga duración y que sean a una intensidad moderada para lograr realizar este gasto de METs más elevado. Perfecto. Bueno, ahora sí nos podemos despedir. Les recuerdo la charla Compromiso Renal en COVID-19 a las 5 de la tarde. Muchas gracias, María Angélica. Por favor, todos colgamos para poder terminar la grabación. Hasta pronto.